Segundo de Reyes, capítulos 14 y 15. Capítulo 14 nos habla de dos reyes, uno del reino de Judá, del reino del sur, y otro del reino del norte, el de Israel. Empieza la primera parte de ese capítulo hablándonos del reino de Judá y está en este momento reinando Amasías. De los versos 1 al 4 nos da un resumen de este reinado. Amasías, acordémonos que es hijo de Joás. Joás empezó muy bien con su reinado, fue temeroso delante de Dios, que empezó muy niño, ¿se acuerdan? Empezó muy niño, a los 7 años de edad. Ese es el papá de Amasías. También Amasías continuó con ese buen ejemplo de su padre Joás, pero dice ahí el texto que comparado con David, pues no estuvo a la altura de David, ¿no? Siempre había ese pecado que quedaba ahí, sobre todo la adoración y las ofrendas y sacrificios en los lugares altos, lo cual Amasías no los quitó. De los versos 5 al 6 se nos dice que Amasías respetó la ley de Dios, no matando a los hijos de los que dieron muerte a su padre. Generalmente se mataban a todos, en este caso él no lo hizo y llama la atención, es decir, que quería obedecer a Dios. El verso 7 nos habla de su victoria sobre los edomitas. Dios le dio una gran victoria. Así que cuando él recibe esta gran victoria, pues ahora quiere hacerle guerra al reino del norte, a Israel, a sus propios hermanos. Y Joás, que es ese otro Joás, pero ahora del reino de Israel, lo derrota. Debido a su necio ataque contra Israel, Amasías pierde su libertad por un tiempo, se convierte en prisionero del rey de Israel, perdió el tesoro del pueblo de Dios y tomaron rehenes que fueron llevados de Jerusalén a Samaria. Todo esto lo echó a perder por su necio enfrentamiento contra el rey de Israel. De los versos 15 al 22 se nos dice que Amasías es sustituido como rey sobre Israel por su propio hijo. Él vivió 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel. Probablemente por eso lo dejaron libre, porque murió el rey de Israel. Pero allí la gente ya no lo recibió. Dice que él huyó a Laquis, pero le persiguieron y allí lo mataron. Y entonces pusieron a su hijo llamado Azarías, que era de 16 años tenía y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Bueno, la segunda parte de este capítulo nos habla del reino de Jeroboam segundo. Recordemos que ya hubo el primero, este es el segundo, llamado Jeroboam, y ahora está en Israel, cambia la historia, ahora Israel. De los versos 23 al 27 se nos da un resumen de su reino y la ayuda de Dios a Jeroboam. Jeroboam fue un hombre perverso, un rey perverso, continuó la idolatría, fue muy mal su reinado, pero Dios le mostró misericordia. Este es el resultado de la promesa que Dios les hizo de que les iba a levantar un Salvador. Bueno, él es el Salvador. Él restauró los límites de Israel, recuperó el reino que habían perdido. Además de eso hubo prosperidad económica, política, material. Todo esto hubo de los versos 28 al 29, pero todo esto no fue por sus méritos o bondad, sino debido a la misericordia de Dios y porque lo había prometido. Bueno, esas fueron las dos historias del capítulo 14. Ahora, en el capítulo 15, voy a ser muy breve en se nos habla de una inestabilidad terrible, terrible, en Israel más que en Judá. Hay 7 reyes que se nos mencionan en este capítulo, 2 de Judá y 5 de Israel. Bueno, inicia con Judá, el escritor inicia con Judá. Y es que en Judá se levanta este nuevo rey, el reinado de Azarías, que también es llamado Usías, sobre Judá. De los versos 1 al 7 dan un resumen de su reinado. Fue en gran parte un buen rey, hizo lo bien ante los ojos de Jehová y su bondad fue recompensada por un largo reinado de 52 años. Bastantes años reinó, ya ni David nomás reinó 40. Pero al final hay un triste final de él, que Azarías va al templo. Esto no está aquí, está en segundo de Crónicas. Acordémonos que Crónicas nos da más detalles.
Y en segundo de Crónicas nos da el detalle de que Azarías, este rey, vino y ofreció incienso en el templo, ¿sí? Quiso ofrecer incienso. Los sacerdotes quisieron detenerlo y no pudieron, así que Dios lo enjuicia, le manda lepra. Así fue como él terminó. A pesar de todo, Azarías, que hizo buenas cosas, tuvo un final trágico. Después de los versos siguientes de este capítulo se nos habla de 5 reyes sobre el reino de Israel. Describe la corrupción, desorganización que los hicieron presa fácil del reinado de Asiria, a los cuales pues ya fueron exiliados. De los versos 8 al 12 se nos habla del perverso reinado de Zacarías. Él duró 6 meses nada más. De los versos 13 al 16 se nos habla del reinado aún más breve de Salum. Reinó 1 mes nada más. Imagínense qué desestabilidad, ¿no? Versos 17 al 22 se nos habla del reinado de Manahem. Este reinado ya cambia de dinastía porque los demás eran descendientes de Jehú. Ya es hijo de Gadi. De los versos 23 al 26 se nos habla del reino de Pecaía, que duró 2 años nada más. Sí era hijo de Manahem. Y después conspira contra él Peca, era un capitán suyo, lo mata y reina en su lugar. Ese es el rey número 5, de los versos 27 al 31. Peca logra reinar 20 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Israel. O sea, todo mal, ¿verdad? Y es por haberse separado de Dios. Y finalmente el capítulo termina con el reinado de Jotam sobre Judá. Jotam es hijo de Azarías, que ya lo vimos al principio, ¿verdad? Ahora regresa la historia, el reinado del sur o de Judá. Jotam hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Él hace cosas buenas, edifica la puerta más alta de la casa de Jehová. Era siempre una buena señal que un rey atendiera la casa de Dios, porque esto reflejaba su corazón por Dios. Y de los versos 37 al 38 se nos comenta que Judá comienza a ser disciplinado por su desobediencia parcial. Eran obedientes hasta cierto punto, su lealtad no era al 100%, y ahí en esos versos Dios permite que el rey Resín de Siria y Jotam y Peca de Israel mismo invadan Judá. Y fue el inicio para probar a Judá si iba a arrepentirse o a seguir por ese camino.